Bueno, una vez más, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio en el cual desde Quintes hemos querido estar compartiendo, ¿no? Un poco de la experiencia y de las cosas que nos hemos encontrado y de las que hemos podido realizar en diferentes organizaciones. En esta ocasión estaremos tocando un tema que ya habíamos desarrollado de manera presencial el año pasado. Sin embargo, varias personas nos escribieron y nos dijeron que sería interesante porque podíamos llegar incluso a otras personas y querían de una u otra manera refrescar un poquito el tema que habíamos desarrollado. En esta ocasión estaremos hablando de lo que tiene que ver con las métricas ágiles y vamos a estar viendo, entre otras cosas, un poco sobre el valor, ¿no? Que estas nos pueden aportar dentro de lo que se denomina, ¿no? Un viaje de habilitación Agile. Me presento para todas aquellas personas que todavía no me conocen. Mi nombre es Hernán Fabián Hurtado Jaramillo. Soy el Enterprise Agile Coach en Quintes. Soy ingeniero de sistemas de profesión, especialista en ingeniería de software, arquitecto de software y a la vez consultor internacional en agilidad. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países en Centro y Latinoamérica y Suramérica. Algunas de las certificaciones que cuento las pueden ver en la imagen en pantalla y mi hermosa familia que siempre la tengo presente y en estos tipos de espacios igual la presento para que todos me conozcan un poquito más. Mis redes sociales, tengo un blog personal, www.hernanhurtado.blog, mis redes sociales, mi información de contacto y adicionalmente, como ya saben, pues hago parte del equipo de agilidad de Quintes. Presentando un poco la compañía, pues somos una consultora, ¿no? Que se forma a partir de la fusión del grupo Syncor y Resource IT. Nuestra casa matriz está en Brasil, sin embargo, aquí en Chile tenemos la casa matriz para Latinoamérica. Y dentro de nuestro portafolio nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con consultoría Agile, servicios profesionales, evaluación del estado de la agilidad, todo lo que es PMO Agile, Agile People, QA Agile, hacemos entrenamientos, workshops, mentoring, gestionamos también de una manera ágil proyectos y dentro de todo ese enfoque, ¿no? Digamos que nos enfocamos desde la habilitación allá a nivel de equipos hasta transformaciones, evoluciones organizacionales completas. Y dentro de los entrenamientos, workshops y todo eso que realizamos, incluso hacemos unos que son para que las personas se puedan certificar y otros que simplemente para compartir conceptos y experiencias dentro de lo que son los mentoring y los workshops que realizamos día a día. Evaluamos el estado de agilidad de las organizaciones para que puedan tomar las mejores decisiones y saber si van o no por el camino correcto. Y realizamos charlas, meetups y webinars como estos totalmente gratuitos, en los cuales pues para más información sobre esto se pueden escribirle a Auris a través del chat. Si tienen también incluso algún tema que deseen que estemos desarrollando, son bienvenidos todas las indicaciones, ¿no? Todos los comentarios son bienvenidos y todas las propuestas sobre estos temas que quieran que estemos desarrollando. Dentro de Quintes tenemos una visión única de lo que es la agilidad y es lo que promulgamos en cada uno de los espacios en los que estamos, es que nosotros entendemos la agilidad como una capacidad. Eh, y dicha capacidad es la capacidad de identificar, generar y entregar valor de manera temprana, constante y continua, realizando permanentemente inspección y adaptación, trabajando de manera colaborativa, teniendo siempre una visión sistémica, mejorando todo de manera continua, gestionando y habilitando el cambio que se requiere para que ésta surja de manera orgánica. Por lo tanto, somos creyentes de que la agilidad no se implementa, sino que por el contrario, esta se habilita. Y desde nuestro centro de excelencia nos enfocamos básicamente en ayudar a las organizaciones a desarrollar dicha capacidad de una manera orgánica, es decir, que haga parte de su cultura, que nazca de ahí y que a través de que ustedes mismos vayan identificando los cambios en los cuales nosotros vamos a estar acompañando, pues esta se vaya habilitando de manera natural y que por lo tanto su cultura evolucione y que puedan desarrollar de manera, como les decimos, orgánica esta capacidad, ¿no? Que todas las organizaciones creemos que tienen. En el día de hoy, les decía, vamos a estar viendo un poco el tema de las métricas ágiles y el valor que estas aportan en un viaje de habilitación Agile. Para empezar, ¿no? A desarrollar este tema, siempre me encanta tratar de aclarar un poco algunos conceptos, ¿no? Que vamos a estar tocando en el transcurso de este espacio.
Iniciaremos, como les decía, dentro de estos conceptos, teniendo un poco claro qué es una medida, qué es medición, qué es una métrica y qué es un indicador. Dado que en muchas partes en las que hemos podido estar hemos encontrado que desafortunadamente no se tiene claro qué es una cosa y qué es la otra, y que por tanto terminamos aplicando algo en un contexto que no aplica, quizás por desconocimiento de lo mismo. Partamos de que una medida es el resultado de una cuantificación de datos únicos y específicos, al mismo tiempo que una medición será entonces la relación de una medida, digámoslo así, relacionada con la cuantificación de datos en un nivel aceptable. Las métricas, por su parte, han de ser combinaciones de múltiples medidas y establecen un contexto para la comprensión de las tendencias en los datos en el tiempo. Y que por su parte, pues un indicador han de ser parámetros que nos brindan un contexto a la medición, los cuales poseen una intención de alcanzar un objetivo necesario para cumplir, por ejemplo, con la misión de la organización. Ahora bien, ¿qué deberíamos tener presente o qué deberíamos identificar como reglas básicas para decir que tenemos una buena métrica? En ese orden de ideas, tres cosas fundamentales. Una métrica tiene que ser comparativa, por lo tanto no partimos de un dato único, sino más de un rango, en donde yo puedo quizás comparar un presente con un pasado, un dato actual con uno futuro. Ha de ser también comprensible y, como les decía, debe pertenecer a un ratio, o incluso en algún momento dado podría llegar a ser un índice en donde voy evaluando el comportamiento que está teniendo. Por lo tanto, hay que tener presente que una buena métrica cambia la manera de comportarse. Y es aquí donde nos enfocamos cuando hablamos de métricas ágiles. Al hablar de métricas ágiles, lo que decimos es, no es que estamos inventando métricas nuevas. Lo que decimos es que nos enfocamos precisamente en ese concepto, de que la vamos a considerar una métrica ágil porque ha de cambiar un comportamiento existente, puede ser dentro de un equipo, dentro de una persona o dentro de la organización. Dado que cuando hablamos de agilidad, hablamos de una capacidad que se desarrolla, es decir, que va creciendo a medida que los comportamientos, las acciones, las mentalidades, los paradigmas van cambiando. Es decir, que nuestras métricas ágiles deben estar orientadas a con la consecución de los outcomes, o sea, a consecución de resultados. Mientras que una métrica normal, si no la consideramos una métrica ágil o quizás hasta incluso un mero indicador, pues estará enfocado más a entregables. Y eso es lo que no buscamos. Lo que buscamos es realmente de que el enfoque siempre esté puesto sobre la consecución o el alcance de resultados. Existirán entonces diferentes tipos de métricas. Van a haber algunas que son cualitativas, otras que son cuantitativas, unas que son de vanidad o egométricas, y hay otras que son accionables. Habrán algunas exploratorias o informativas, van a ser unas que son más predictivas, otras que son históricas, otras que son relacionadas y otras que son causales. Lo importante de las métricas, cuando nosotros hablamos de métricas ágiles, como les decíamos, si bien por un lado es que cambien un comportamiento de algo que viene sucediendo, es que al mismo tiempo estas sean identificadas en qué contexto realmente aplican y que a partir de ahí su utilización genere el cambio no solamente en el comportamiento, sino que se le comienza a ver valor como tal. ¿Por qué? Porque cuando esto no se tiene claro, las organizaciones terminan trabajando bajo el enfoque de fábrica de características. Es decir, perdemos el enfoque de los outcomes y nos comenzamos a tener nuevamente el enfoque de los outputs. Y realmente eso es lo que no buscamos que suceda. Entonces, comenzando con esto, en este viaje de revisión y de exploración de las métricas, una de las cosas que buscamos es que, por ejemplo, unas métricas que nos permitan conectar la estrategia con la táctica. Y a partir de ahí, comenzamos a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con los OKR y cómo estos se funcionan con Agile, porque son realmente una poderosa combinación. Y partimos del hecho de que es normal o es una costumbre que está arraigada dentro de las organizaciones en donde los objetivos se definen de manera top-down, o sea, vienen de la parte más alta de la organización y simplemente estos van cayendo casi que de una manera de obligatorio cumplimiento, sin conocer realmente si las personas están conectadas o no con esos objetivos, y que en muchos casos a veces ni siquiera se les tiene en cuenta llegar a las cosas que tienen que hacer para la consecución de esos objetivos. Ahora bien, una de las cosas que hacemos es
al momento de implementar una planificación dinámica, quiere decir que nuestra estrategia debe fluir desde la parte más alta hasta la parte más baja de la organización y en sentido contrario, desde la parte más baja hacia la parte más alta. Debe existir un flujo de planificación en la cual no solamente se van identificando iniciativas que van a generar valor, sino que al mismo tiempo esta estrategia nos vaya permitiendo que la organización vaya alcanzando un nivel de estabilidad por un lado y dinamismo por el otro. En ese orden de ideas, comenzamos a hablar entonces de lo que es una organización ágil. Y si comenzamos a mirar en ese contexto, vemos que se comienza a vislumbrar el concepto de lo que es una organización full stack, es decir, una organización que es capaz de adaptarse y desarrollar esa capacidad de identificar, generar y entregar valor de manera constante, temprana y continua, pero que al mismo tiempo es capaz de convivir con los dos mundos, un mundo jerárquico que no va a desaparecer y un mundo mucho más dinámico, al estilo de una especie de red. Esto es lo que John Kotter en sus presentaciones llama una organización dual. Ahora, ¿por qué quise tocar el tema de OKR? Porque básicamente los OKR tienen una métrica que nos permite afianzar ese contexto en la vida real y nos permite de una u otra manera dentro de su implementación involucrar a todas las personas y conectarlas dentro de la estrategia que está definiendo la organización junto con cada una de las cosas que estos deben hacer y tener siempre una visión enfocada en resultados claves que nos vayan permitiendo identificar esos objetivos. Ahora, otro concepto importante es cuando comenzamos a meternos dentro de la gestión del portafolio organizacional y comenzamos a hablar de algo llamado Lean Portfolio Management. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del Lean Portfolio Management vamos a encontrar una serie de mediciones, una serie de métricas que nos van a apuntar de manera mucho más clara cómo debemos gestionar ese portafolio de iniciativas. Dentro de eso encontramos, por ejemplo, que existe una parte que tiene que ver con la estrategia y el financiamiento de la inversión. Por lo tanto, cosas que se deberían estar midiendo tienen que ver, por ejemplo, en qué medida los temas estratégicos se encuentran alineados realmente con el portafolio y con la estrategia empresarial. En qué medida el portafolio se encuentra organizado en torno a flujos de valor. En qué medida los fondos se asignan a flujos de valor y de acuerdo a esta estrategia comercial y temas estratégicos actuales. En qué medida se introducen nuevas iniciativas empresariales y habilitadores técnicos que respaldan la estrategia empresarial. En qué medida el portafolio de iniciativas se financian a través de presupuestos de flujos de valor. En qué medida los presupuestos se asignan dinámicamente según la dinámica de las necesidades del mercado y se flexionan para satisfacer las necesidades del negocio. En qué medidas una vez que se asigna dicho presupuesto, este es administrado directamente por los equipos o por las estructuras virtuales implementadas. Y otra podría ser en qué medida el Kanban, por ejemplo, del portafolio brinda realmente una visibilidad de cara al próximo trabajo y se limita como tal el trabajo en progreso. Tener la visión de esto nos permite tener mucho más claro cómo va nuestra estrategia de financiamiento e inversión dentro de la organización. Otro punto importante que tiene que ver con el gobierno, por ejemplo, lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, comenzamos a mirar, por ejemplo, en qué medida se identifican las decisiones que se puedan tomar de forma descentralizada versus las centralizadas, en qué medida las decisiones que se descentralizan, cuando son frecuentes, cuando son críticas y cuando no impactan como tal a toda la organización, en qué medida el control centralizado se utiliza para toma de decisiones que son poco frecuentes, no críticas. ¿En qué medida la gobernanza se adhiere a los principios y valores Lean Agile? ¿En qué medida la PMO es ágil? ¿En qué medida cada flujo de valor está alineado con la visión del portafolio y los temas estratégicos? ¿En qué medida los gerentes trabajan colaborativamente con los gerentes de productos, soluciones para dividir las diferentes iniciativas y características, ordenándolas y priorizándolas? ¿En qué medida cada flujo de valor está alineando su trabajo bajo un OKR, por ejemplo? ¿En qué medida existen criterios y políticas claras para aprobar iniciativas, casos de negocio, hipótesis de beneficio? ¿Cómo estamos aplicando los conceptos de entrega y de plan de liberación? O sea, ¿cuál es el enfoque? Si es sobre mínimos viables, si estamos trabajando sobre mínimas características funcionales. En fin, medir todo este tipo de cosas nos va dando, digamos, una orientación mucho más clara de cómo está avanzando nuestro proceso de evolución organizacional y cómo esa parte de gestión del portafolio se está haciendo realmente de la manera correcta. Por eso hablamos siempre en el concepto de en qué medida, porque lo que buscamos es ver la evolución que esto está teniendo y ir comparando con el paso del tiempo qué tanto se está avanzando. Hay una parte que tiene que ver también dentro de lo que es el Lean Portfolio Management, la orientación a las estructuras virtuales.
Por ejemplo, en qué medida la PMO establece, guía la estrategia, la gestión, la ejecución, la hoja de ruta de la implementación de estas estructuras virtuales. En qué medida los eventos, hay eventos, por ejemplo, de planificación descentralizados, dinámicos, cíclicos, basados en cadencia organizacional. También lo que tiene que ver con el mapeo de los flujos de valor. Si esto se realiza de manera periódica, como parte de esfuerzos como tal de mejora continua. Otro punto importante, ya metiéndonos netamente lo que son las métricas directas del portafolio, tiene que ver, digamos que hay alguna, en qué medida se realiza, por ejemplo, el seguimiento a los OKRs en los diferentes niveles de la organización, dado que los OKRs son dados para ser construidos en todos los niveles. En qué medida, por ejemplo, los KPIs del portafolio se recopilan y se analizan las tendencias que estas están marcando. También, por ejemplo, se puede estar hablando de si existe un cuadro de mando integral de métricas de la organización. Obviamente entendiendo que estos cuadros de mando pueden variar según cada estructura virtual, según una línea de negocio, según una parte de la organización. Hay que entender cada contexto, por lo tanto, podrían haber marcos integrales de métricas, pero también que sean un poco más generales y quizás hayan unos que sean un poco más específicos. ¿En qué medida se está midiendo el progreso de las iniciativas? Y cuando hablamos del progreso de las iniciativas, ahí hay una parte importante y es que normalmente se tiende a que se mide el progreso de las iniciativas de la manera tradicional. Cuando lo hablamos aquí, porque ahora que estamos hablando dentro de un concepto de Lean Portfolio Management, por ejemplo, ese progreso es medido en cuanto al valor que se está generando dichas iniciativas. Por eso aparecen los dos enfoques, para ver qué tanto estamos cambiando el paradigma, ¿no? de hacer ese seguimiento. ¿En qué medida se mide el costo, por ejemplo, que es una de las cosas que a veces las organizaciones tienen en cuenta, y es la medición del costo de generar ese valor dentro de la organización? También encontramos cosas que tengan que ver, digámoslo así, en qué medida se impulsa la estrategia de productos, líneas de negocio, soluciones empresariales, y en qué medida se gestionan eficazmente dichas inversiones, en qué medida se utilizan hitos objetivos basados en hechos para evaluar, por ejemplo, el desempeño de los distintos flujos de valor que ya se comienzan a identificar dentro de la organización. Pero quizás ustedes comenzarán a decir, oye, eso por una parte, quizás mi organización en este momento no tiene nada que ver todavía con un concepto como Lean Portfolio Management, de planificación dinámica, de todo lo que tiene que ver con una forma diferente de asignar el presupuesto interno. Miremos entonces, por ejemplo, un tipo de cosas que se deberían estar midiendo de cara al valor y a la gestión como tal de las iniciativas y las características que estas contienen. Por ejemplo, hay que tener presente que tradicionalmente las organizaciones no cuentan o no utilizan técnicas ni siquiera para definir qué iniciativas, qué proyectos se van a estar realizando, como tampoco se utilizan técnicas en muchos casos para priorizar el trabajo como tal. Y normalmente vemos algo conocido como la técnica IPO, o la técnica del YSQ, o sea, donde una persona de alto rango simplemente dice, yo considero que esto es lo que se debe hacer. O es que yo quiero que esto es lo que se debe hacer. Simplemente porque es que él así lo ha determinado. Entonces no hay un consenso, no hay un análisis real de por qué se debería hacer esa iniciativa como tal. Ahora bien, para que esto comience a cambiar, lo primero que nosotros decimos, hay que tener claro el tipo de valor que quiere generar la organización con esa iniciativa. Existen distintos tipos de valor. Encontramos, por ejemplo, valor comercial, valor de mercado, valor de eficiencia, valor de cliente, encontramos valor futuro. Cada una de estas le está apuntando a algo y es importante tener claro el valor que eso va a generar. Por lo tanto, cada iniciativa debería estar acompañada por dos cosas que son sumamente importantes. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la hipótesis del beneficio que esto espera generar, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con un caso de negocio. ¿Por qué? Ambas cosas, que en algunos casos lo he visto, que lo fusionan en un único documento, hay otras que utilizan dos totalmente distintos, nos van a permitir saber de cara al momento de ser, primero, si es viable o no realizarla, y poder tomarla como punto de referencia para el ordenamiento y lo mismo para la priorización. Pero también un punto importante es que después de desarrollada la iniciativa, ir sabiendo si efectivamente se está generando el valor que se planteó como tal en la hipótesis. Y eso nos permitirá ir tomando decisiones con el paso del tiempo. Motivo por el cual comenzamos primeramente a medir el valor y la gestión de las iniciativas y las características, que era lo que hablaba ahorita.
En ese orden de ideas deberíamos estar midiendo, por ejemplo, en qué medida las prácticas Lean UX se utilizan realmente para diseñar y dividir en colaboración las características y en características mínimas comercializables, por ejemplo, o en qué medida los arquitectos están participando en el camino al identificar los próximos habilitadores requeridos, en qué medida estamos identificando esos riesgos y cómo los estamos gestionando, en qué medida las dependencias con otros equipos son identificadas y si son gestionadas a tiempo, en qué medida se realizan procesos, por ejemplo, de integración continua, en qué medida estamos aplicando el tema del concepto de pruebas automatizadas, si se tiene claro qué sí se debe y qué no se debe automatizar, en qué medida estamos avanzando, por ejemplo, en el tema de DevOps, en qué medida estamos midiendo todo lo que tiene que ver con el pipeline de entrega continua, en qué medida los sistemas están diseñados para permitir una recuperación rápida con soporte para la solución. Por otro lado, nos encontramos a nivel de equipos. Y a nivel de equipos también hay una serie de mediciones importantes que no podemos perder dentro del radar de lo que podríamos estar considerando métricas ágiles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a medir a nivel de equipos, deberíamos tener una especie de subclasificaciones. Y vamos a encontrar que una de ellas pueden ser, por ejemplo, las métricas de código. Y estamos mirando a partir de ahí, por ejemplo, cuál es nuestra cobertura de pruebas, cuál es nuestro time build, cuál es la densidad del defecto, cuál es el cumplimiento de los estándares que estamos teniendo de codificación y de en qué manera estos se están ajustando a cada una de las iniciativas. ¿Cuál es el promedio de crash, por ejemplo? Dentro del desarrollo propio de los productos, por ejemplo, cuál es el valor entregado al cliente o al negocio, cuál es el board down del riesgo, si este se está disminuyendo con el paso del tiempo de la iniciativa o si por el contrario se está aumentando. ¿Cuál es el enfoque que está teniendo nuestro equipo y en qué medida estamos avanzando, por ejemplo, de tener equipos push a tener equipos pull? ¿Cuál es el pronóstico que estamos teniendo de llegar al producto? ¿Cuál es la analítica que le estamos realizando al usuario para identificar patrones de uso, de comportamiento dentro de las iniciativas que estamos desarrollando? Todo esto nos permite tener información suficiente, por así decirlo, entre otras cosas, para apuntarle a una de las dimensiones de mejora continua y es cómo mejoramos el producto que estamos realizando. Ahora, también tenemos dentro de un equipo, podría estar llevando métricas de release. Y la idea de esto es, por ejemplo, es comenzar a detectar a nivel de métrica los defectos que han sido evadidos, los tiempos de resolución de dichos defectos, el promedio de éxito que estamos teniendo en los release, los tiempos que nos está tomando hacer una entrega, el tiempo en cuando se realizó la última entrega, cuál es el costo de realizar un lanzamiento como tal de una iniciativa, de colocar un MVP, de colocar un producto en producción. Y así sucesivamente podríamos estar cuánto nos estamos demorando en promedio en instalar algo. Recordemos que lo que veníamos diciendo a nivel de métricas, la idea es cambiar un comportamiento, por lo tanto todo esto debe estar apuntando siempre a mejorar, a ser cada vez más eficiente y desarrollar así la capacidad de la que estamos hablando que se llama agilidad. Ahora, también es importante medir la salud como tal del proceso y en ese sentido medimos, por ejemplo, los diagramas de flujo acumulativo que nos permitirán observar, por ejemplo, el lead time, el cycle time, el límite de cómo estamos controlando el límite del trabajo en progreso, mientras se va logrando el done en cada una de estas etapas, el porcentaje de completo y de exacto, la eficiencia que estamos teniendo dentro del flujo, no solamente desde que parte de la identificación de la iniciativa, sino hasta cuando se pone a producción. En ese sentido, buscamos medir la eficiencia del flujo teniendo una medición sistémica de todo lo que tiene que transcurrir una iniciativa desde que a alguien se le ocurre hasta que es puesta en producción. ¿Cuál es el tiempo que nos está tomando, por ejemplo, el tener un ítem bloqueado? ¿Cómo estamos agrupando esos bloqueadores y de qué manera los estamos desbloqueando? Ahora, también la idea es contar con métricas desde el punto de vista del aspecto humano, estar midiendo, por ejemplo, cuál es el índice de felicidad que tienen las personas, cuál es el barómetro, por ejemplo, del equipo. En ese sentido, miramos cómo está su nivel de conciencia, cómo está de cara al avance a convertirse en un equipo de alto desempeño. ¿Cómo está eso de la mejora continua? ¿Cómo estamos gestionando los skills? Estamos hablando de skills tanto técnicos como de habilidades blandas. Por ejemplo, ¿cómo está la motivación? ¿Qué tanto está conectado el equipo con la visión? No solamente de la iniciativa, sino cómo está conectado con la visión de la organización. ¿Cuál es el índice de delegación que se está presentando dentro del entorno o dentro del contexto del equipo? Ahora, otro punto importante es identificar, por ejemplo, cómo hacemos para como tal
elegir qué métricas utilizar. Yo siempre planteo cosas como esta. Y es que le digo a la gente, a pesar de todo lo que acabamos de ver, hay que tener presente de que no es necesario llevarlas todas. Hay que saber en qué momento se pueden utilizar y cuáles se deberían utilizar. E incluso uno podría estar utilizando o identificando alguna en particular y a partir de ahí, con la madurez de una, podría comenzar a implementar otra. Entonces, ¿cómo elegir las métricas? Básicamente, respondiéndose a algunas de estas preguntas que colocamos aquí, que las podemos encontrar muy fácilmente y que deberían su respuesta darnos, digámoslo así, una especie de orientación, no solamente de qué métricas utilizar. Por ejemplo, ¿por qué se va a utilizar esta métrica? ¿Por qué es importante? ¿A quién le ha de interesar esa métrica? ¿Qué ideas podemos obtener de esa métrica? ¿Qué se espera que cambie? ¿Qué estamos buscando? ¿Con qué frecuencia nos gustaría que se registraran esos datos? ¿Cómo saber cuándo se ha terminado con esa métrica y cuándo deberíamos empezar con otra? ¿Cómo hacer que las mediciones, por ejemplo, sean transparentes? La métrica ha de ser un indicador adelantado o un indicador rezagado, de tal manera que eso también nos va a permitir, como tal, tomar decisiones. Digamos que a partir de este momento quiero abrir un espacio por si tienen alguna pregunta, por si tienen alguna duda. Vale, todas son bienvenidas, los escucho. Tengo una pregunta por acá. Dale, como tal, claro. En el tema de las métricas que mencionaste, por ejemplo, el índice de delegación, el índice de motivación, el WIP, métricas para medir el WIP, ¿existe alguna categorización de efectividad por un lado y por otro lado de simplicidad de estas métricas para poder comenzar a aplicarlas en una célula ágil y posteriormente ir ya como evolucionando a métricas más complejas? ¿Con cuál se podría partir? Mira, ahí hay dos puntos importantes. En el primero te voy a decir que el único que te muestra de que las cosas van bien es el avance de la misma. Por eso es importante no solamente capturar la métrica, sino el análisis que se le esté haciendo. Y con respecto al tiempo, el tiempo de avance de dicha métrica va a depender de muchos factores. Va a depender del empoderamiento que tengan las personas con respecto a las prácticas que estén realizando, a la forma en cómo estén dándole visión a las métricas también. Por lo tanto, el punto que te va a decir si vas por el camino correcto va a ser el avance que ésta está teniendo en el tiempo. Por el otro lado, complementa la segunda pregunta, complementa un poco la respuesta que te estoy dando en la primera. A medida que estas vayan avanzando, yo siempre les digo, no es necesario implementar todas las métricas, sino que por el contrario, quizás iniciar con unas básicas, y esas básicas han de partir según el contexto en el cual se encuentra el equipo en el que tú estás, porque si tú me dices, recuerda que no todos los equipos van a estar en el mismo nivel de madurez en este momento, entonces habría que determinar primero en qué nivel se encuentran, en dónde están ellos, para saber cuáles son las métricas que realmente le van a aportar en este momento, y con el avance que vayan teniendo esas métricas, poder determinar cuáles serían las siguientes métricas como tal a implementar. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vale, mira, por aquí nos pregunta Claudio Mendoza sobre las métricas vanidosas. Mira, métricas vanidosas son aquellas que en su contexto pueden estar enfocadas más a los outputs que hacia los outcomes. Es decir, son aquellas que nos muestran de que estamos entregando, que estamos teniendo, sí, muchas entregas, pero no se comienza a tener un verdadero análisis del resultado que eso está teniendo. Te doy un ejemplo. Una organización puede estar midiendo el número de ventas que está teniendo como tal en el último mes. Y podría estar diciendo, mira, hemos vendido en este último mes 5.000 tarjetas de crédito. ¿Y cuántas midieron con respecto al mes anterior? No, el mes anterior habíamos vendido 2.000 y este mes vendimos 5.000. Si nosotros podríamos ponemos a mirar, perdón, eso sería una métrica vanidosa si nos las quedamos ahí. ¿Por qué? Porque no está asociado el hecho de que yo pude haber tenido 5.000 ventas, pero si esas ventas de esas 5.000 tarjetas
no me representan un resultado de negocio lo suficientemente bueno, quizás eso no me está dando realmente el impacto que yo quiero. Por lo tanto, más que medir la cantidad de ventas, es qué tipo de ventas estoy teniendo. Entonces, una métrica vanidosa, fíjate cómo está enfocada solamente a la entrega y no al resultado como tal. Mira, en ese sentido, la fuente de las métricas que les acabo de presentar, que pregunta por acá Rodolfo, hay de todo. Hay algunas que se encuentran en diferentes o que han sido recopiladas de diferentes medios que tú puedes encontrar en Internet y otras, en su gran mayoría, hacen parte, no te voy a decir que de una propuesta mía como tal, es parte un poco de la experiencia que nos hemos encontrado, como te digo, en los acompañamientos que hemos venido realizando en Centro y Suramérica. Cosas que hemos visto que le comienzan a generar valor a no solamente equipos, sino organizaciones. Por lo tanto, lo que se ha hecho es recopilar un poco de esa experiencia y decir, oye, mira, en X empresa esto ha funcionado, en esta otra ha funcionado todo esto, y así hacer una especie de listado de mediciones que se podrían estar realizando y que pueden aportar. Por eso les digo, no con esto se está diciendo de que las implementes todas, sino que es un abanico que hay, por así decirlo, en el cual tú deberías identificar cuál podrías tomar. Mira, en cuanto, por aquí pregunta Nito, ¿alguna bibliografía recomendada para revisar métricas ágiles disponibles? Mira, hay libros de métricas ágiles que dentro de su contexto vas a encontrar solamente algunas muy puntuales, que tienen que ver, por ejemplo, con medir la eficiencia del flujo, y eso las vas a encontrar en libros de Kanban, por ejemplo, donde vas a estar ahí, te van a hablar del lead time, del cycle time, del touch time, ese tipo de cosas. Por otro lado, algunas te van a estar hablando, en otros libros, te van a hablar de medir la velocidad, digámoslo así, el valor que se está generando. Por eso repito, si tú buscas libros, vas a encontrar libros y te van a hablar de algunos temas puntuales y simplemente puedes colocar, por ejemplo, en Amazon, métricas ágiles, y hay algunos libros, incluso hay uno en portugués que se llama, yo creo que ya está la versión en español, se llama Mide lo que importa, y ahí vas a encontrar una serie de métricas ágiles muy interesantes, que incluso muchas de las que están ahí en el libro, las encuentras de lo que hemos hablado. Entonces, lo que te digo, aquí lo que encuentras es una serie de recopilación como plantea Rodolfo, ¿no? Por aquí también nos pregunta, herramientas disponibles para darle seguimiento. Mira, esto dependerá de las métricas. Hay herramientas, por ejemplo, que te permitirán algunas, hacerle seguimiento a algunas y quizás a otras no. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Jira, Jira te va a permitir hacer seguimiento a algunas cosas. El enfoque del trabajo en Jira no es el mismo quizás que puedes tener en otra herramienta un poco más robusta como es Visual Studio Team Services, Azure DevOps, que te permite mucho más. Y así hay una serie de plataformas que yo siempre les digo, ojo que hay unas que por ser más robustas te permiten llevar un tipo de métrica. Por eso hay que tener claro cuáles son las métricas que yo quiero comenzar a llevar y si la plataforma actual que tengo me permite llevarlas o no, y así saber si necesito cambiar o no la herramienta tecnológica de gestión que estoy teniendo dentro de mi organización. ¿Cómo la gestionamos? Mira, el cómo la gestionamos, más allá de la métrica, perdón, de la herramienta a utilizar como tal en esta gestión, yo siempre les digo, es el cómo. En ese sentido, cómo la llevo, no me enfoco solamente en la herramienta, sino cómo hago un proceso real de gestión del cambio, porque llevar la métrica es lo de menos. Lo que me interesa como tal al momento de llevar la métrica es que esto me genere un cambio en el comportamiento de las personas. Yo creo que el foco está ahí, realmente. Por aquí nos preguntan, dice, en métricas, perdón, en proyectos o productos que están en etapa de validación en el mercado, ¿qué métricas recomiendas priorizar? Mira, ahí podríamos estar hablando de temas, y dependerá mucho del tipo del proyecto. No sé de qué tipo de producto, por ejemplo, estás mencionando, Stephanie. Sin embargo, hay cosas que uno debería estar mirando dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, el nivel de usabilidad, el,
Bueno, ella aquí nos coloca un alimento. Por ejemplo, no bastaría con medir solamente el nivel de penetración que está teniendo en el mercado el producto, porque yo puedo, como decía ahorita, yo puedo estar vendiendo, si este producto fuesen, por ejemplo, no sé, hablemos de las empanadas chilenas, yo puedo estar vendiendo 5.000 empanadas en este día, y quizás el día siguiente vendo 5.000, al tercero voy vendiendo 6.000, 7.000, 8.000, pero más allá de estar viendo qué tantas estoy vendiendo, por otro lado debería estar comenzando a medir cosas como, por ejemplo, qué tanta adopción está teniendo el mercado como tal del producto. En ese sentido, lo que hago es medir el nivel de satisfacción que están teniendo las personas, por ejemplo, para qué lo están haciendo. Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de vender empanadas, la gente lo está tomando más como un alimento para desayuno o lo está tomando más como un alimento para el almuerzo. Y eso me va a permitir, entre otras cosas, poder determinar dónde focalizo la cantidad de ventas que debo tener. Por acá me hacen más preguntas. Dice, yo han hecho la misma pregunta, pero con el ejemplo de un sistema de software. El sistema de software dependerá de cuál es tu estrategia. Si tu estrategia está basada en que entregaste un mínimo viable, tus métricas deberían estar enfocadas en validar esa hipótesis como tal. Si lo que estás teniendo es, por ejemplo, una estrategia enfocada en mínimas características marketeables, deberías estar, por ejemplo, validando el nivel de adopción que eso está teniendo, el nivel de usabilidad, por ejemplo, que está teniendo dichas características y el valor como tal que estas están generando. Aquí hay un punto importante también que dice Mauricio Gallardo, él dice, si se están cumpliendo las estrategias en el plazo relevante, súper relevante, sin duda. Ahora, vuelvo y repito, cosas como esa han de ser también dependiendo del contexto. Hay empresas para las cuales eh, son muy estrictas con los niveles de entrega que se den dentro de los plazos que se están haciendo. Por ejemplo, para una empresa que es consultora, para una empresa donde los desarrollos son externos, sin duda cumplir con esos plazos de entrega va a ser sumamente importante. Para otro tipo de empresas que están haciendo desarrollos internos, puede que ese no sea el foco como tal y puedan tener un poco de más de flexibilidad en los tiempos de entrega, porque quizás se enfocan todo su esfuerzo en el valor que estas pueden estar generando o en otro tipo de cosas. Entonces eso también depende, Mauricio, del contexto como tal de la empresa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mira, recuerda que para el MVP puedes encontrar muchas métricas puntuales y específicas excelentes en el libro de Eric Ries que tiene que ver con Lean Startup. Sin embargo, recuerda que con un MVP tú lo que estás, Sebastián, tratando es de validar la hipótesis y al momento de validar la hipótesis vas a encontrar, como te digo, eh, todo lo relacionado a lo que tiene que ver con la hipótesis que planteaste al momento del diseño como tal del MVP, pero al mismo tiempo dependerá mucho del producto. Entonces, comenzar a mirar el nivel de adopción, por ejemplo, que esto está teniendo, el nivel de usabilidad, el nivel de cumplimiento, de lo que tiene que ver, por ejemplo, si tiene que ver con un tema regulatorio. O sea, depende mucho del producto del cual estemos hablando, pero si quieres profundizar todavía un poco más, te invito a leer el libro de Eric Ries que tiene que ver con Lean Startup. Hay muchos ejemplos todavía que te pueden servir. Sí, claro. Mira, el webinar, la idea es que las personas que quieran, por ejemplo, las diapositivas, una vez más les recuerdo lo que dijo Auris, regálense su nombre, su correo, y para poder hacer el envío de las diapositivas. Igual en las redes sociales de Quintes estaremos publicando este video, así como también yo lo estaré subiendo en mi blog personal, que les dije ahorita, www.hernanhurtado.blog. Ahí también estoy subiendo los distintos webinars que he venido realizando y ahí van a encontrar no solamente los videos, sino que en la parte de recursos yo también eh, estoy compartiendo también, pues, digamos, las PPTs y todo esto. Les comparto por el chat, por ejemplo, en mi blog, están ahí, www.hernanhurtado.blog. Y ahí Auris les acaba de mandar una imagen en el chat también de las redes sociales de Quintas. Sí, chicos, es súper importante que nos sigan en las redes sociales,
ya que allí vamos a estar agregando cada uno de, bueno, probablemente no todos los talleres, pero por ejemplo, el día de ayer ya se agregó el taller, el primer taller que se hizo aproximadamente, si mal no recuerdo, hace 3 semanas, y bueno, las vamos a ir agregando progresivamente cada una, ¿sí? La idea es que más personas se vayan sumando, ya que no solamente vamos a agregar los webinars que vayamos haciendo, sino algunos otros tips o documentos que le puedan servir para sobrellevar cada uno de estos temas. ¿Ya? Así es, y de igual manera, Auris, para recordarles que en las redes sociales también estaremos publicando los siguientes espacios que vamos Correcto, a estar teniendo. Entonces, correcto. de momento tenemos uno periódico que estamos realizando, que son los días jueves en horas de la mañana a las 11, pero bueno, ahí estaremos anunciando si tenemos más espacios fuera de ese horario también. Sí, sí. De hecho, por eso también les pido que me hagan llegar sus correos electrónicos y sus nombres. Si quieren lo pueden hacer al privado, si no quieren exponer sus correos electrónicos, me lo pueden hacer llegar al privado y yo les hago llegar las próximas invitaciones. Esperemos que esto se haga recurrente todos los jueves. Y bueno, Dios mediante, pues vamos a estar pautando también otras capacitaciones y cursos que bueno, pronto se los haremos llegar vía electrónica. Mi correo es aurismelis.herrera@quintes.com. De igual forma, acá se los estoy redactando para que, un segundito, quintes.com, ahí está. Para que me escriban cualquier dudita, de igual forma, bienvenidas sean todas sus sugerencias, y correcciones también si tienen alguna corrección o sugerencia de alguna charla que gustaría que nosotros hiciéramos, en este caso Hernán, y bueno, cualquier información que requieran, estoy por acá a la orden. Así es, como dice Auris, nosotros también tenemos un backlog de ciertos webinars a desarrollar. Lo importante no es que si ustedes identifican algún tema particular de algo que de pronto, no sé, quieran que nosotros desarrollemos con respecto a nuestra experiencia, incluso de alguna situación que ustedes estén viviendo en su compañía y que a través de eso pues nosotros podamos desarrollar algún tema y así compartirlo con todos, son totalmente bienvenidos. Si lo escriben a Auris, le mandan por correo, mira Auris, quisiera que tuvieran un webinar donde estuvieran hablando de tal tema, que con mucho gusto los estaremos incluyendo en nuestro backlog y le estaremos informando en qué momento los estaremos desarrollando. Excelente. Vale. Chicos, una vez más, mil gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos en un próximo espacio. De parte de Quintes y de mi persona, un placer haber estado con ustedes. Que tengan un excelente día y cuídense bastante. Hasta luego. Igualmente, feliz jueves.